personales, lo que hace la vacunación es evitar los casos graves, las hospitalizaciones. Lo remarcamos, también sabemos que estás muy pendiente de la vacunación en nuestro país. Sí, venimos no solamente con este plan del gobierno nacional, sino acompañando a cada uno de los gobernadores y al gobernador de la provincia de Buenos Aires en que el objetivo de quienes tienen la responsabilidad de gobernar, sean del color político que sean, es vacunar, vacunar y vacunar. La verdad que la Argentina está atravesando esta segunda ola en donde los niveles de contagio son realmente preocupantes y donde la ocupación de camas en este momento, en cada una de las regiones del AMBA están siendo monitoreadas de manera inmediata, ¿no? Todos los días asistimos lamentablemente a que estos niveles se van ocupando cada vez más y donde mañana de la mañana seguramente el jefe de gabinete, Carla Bisotti, nuestra ministra de Salud, tomarán obviamente reuniones para ver cómo sigue y cómo se va monitoreando esto, que es lo que tratamos de evitar hace más de un año, que el sistema sanitario de la República Argentina aguante la cantidad de camas y respiradores que tenemos que tener. Lamentablemente esta ola pone de manifiesto dos cuestiones centrales, que la cuarentena más larga del mundo para algunos fue necesaria para hoy tener esta respuesta que le está dando el sistema a muchísimas personas que hoy a la noche están llamando a una ambulancia para poder dar traslado. Es una manera quizás gráfica de poder contar lo que nos ocurre a nosotros. Todo el tiempo, desde estas últimas semanas, los teléfonos de la mayoría de los funcionarios nacionales y provinciales estamos atentos a ver cómo podemos dar obviamente respuesta a un sistema que sigue estando casi en una situación de emergencia. Los comunicados de los hospitales de ayer a la mañana dan cuenta de esto, ¿no? Está el sistema preparado, pero al mismo tiempo el recurso humano que también está vacunado, hay que decirlo, pero al mismo tiempo, por supuesto, la fatiga de un trabajador sanitario que hace un año y meses que no para de asistir, de enchufar, de masajear, de dar vuelta, de otorgar respirador. O sea, es realmente, quizás hace falta que muchos de los que nos siguen insistiendo con que no son horas para tomar restricciones puedan ir a un hospital y ver lo que se vive adentro de un hospital en donde hay hombres y mujeres, no ya exponiéndose porque están vacunados, pero sí con un desgaste tremendo para salvar vidas. Esto ocurre hoy, mientras quizás la discusión de fondo es si podemos seguir restringiendo, si puede... Creo que la palabra de nuestro presidente en estas horas ha sido, para mí por lo menos, certera. Desde el momento que advirtió, previo a la Semana Santa, que la segunda ola era inminente. Muchos, me acuerdo que esa noche criticaban para qué usó la cadena nacional. Usó la cadena nacional para explicar esto que hoy para muchos fue una sorpresa. Para el presidente del gobierno no era una sorpresa. Quizás es sorpresivo la elevación de la curva, el nivel de contagios tan exponencialmente, y también tiene que ver por lo que se está conociendo, estas cepas que están mutándose y que ya no es ni la de Manaus, es otra nueva. Y cómo impacta ya en la población joven también, que hasta ahora no requería una cama y un respirador. Y vuelvo a repetir, hombres y mujeres de 40 años, jóvenes que terminan, por supuesto, hospitalizados y con situaciones muy complejas que quizás hace un año no se veía. Creo que esto, y lamentablemente lo digo con el dolor, lo que significa la muerte de Mauro Viale, impacta de manera contundente acá, en los colegas, en los televidentes y en todos aquellos que dicen, a la pipeta, ¿no? Mauro entró hospitalizado el sábado y ya no está con nosotros. ¿Qué está pasando? Y cómo podemos hacer todos y todas de manera individual y colectiva para seguir usando el tapabocas y para seguir cuidándonos y hacer todo lo que podamos hacer de manera virtual sin tratar de circular para no traer el virus a nuestros hogares, a nuestros lugares de trabajo, a todo lo que tenemos que tratar de seguir resguardando, que es la vida, ¿no? Victoria, fuiste convocada por este gobierno para trabajar y para pensar en políticas sociales. La pandemia afecta desde muchos lugares y fundamentalmente también trae consecuencias sociales que son en algunos casos terribles. Hemos conocido los datos de pobreza, de indigencia en las últimas semanas. La pandemia nos ha quitado la oportunidad de trabajar en estos índices de manera profunda y sustancial y nos deja solamente en lo que tiene que ver más con la emergencia, o hay un debate de fondo para combatir esto que es estructural y que es tan difícil de erradicar de la sociedad. Bueno, lamentablemente los indicadores de pobreza en la Argentina son una preocupación, digamos, estructural de hace muchísimos años, incluso en etapas de crecimiento muy importantes. La Argentina, con discusión más, discusión menos, llegó en la etapa de los 12 años del kirchnerismo, en todo caso, a tener casi un 25% de pobreza. Entonces habla a las claras todavía de una Argentina que en términos de desarrollo e inclusión laboral tiene todavía varios capítulos para dar. Por supuesto que no podemos dejar de vista que los 4 años del macrismo implosionó, no solamente en la pérdida real del trabajo, sino aquellos que lo mantuvieron perdieron capacidad de compra con el poder adquisitivo del salario, con lo cual hubo un desplome de jubilaciones, de pensiones y de la masa del conjunto de los trabajadores. Y a esa realidad se le sumó la pandemia y una caída del Producto
Producto Bruto Interno atroz en la República Argentina como nunca antes, pero al mismo tiempo un Estado que tuvo durante todo el 2020 una política importantísima de transferencia de recursos. Por cierto, quizás insuficiente para poder obviamente dar cuenta que estos indicadores no fueron los indicadores que hubiésemos querido, fueron los indicadores que marcan que el 42% de los argentinos y argentinas son pobres y que sin embargo el segmento de la indigencia, el 10.5, no tuvo prácticamente movimiento. Esto tiene que ver con el IFE, con los bonos, con la tarjeta alimentar, con la ampliación de la UH. Son todos programas que siguen estando vigentes para tratar de contener. Ahora, creo de verdad que todavía hacia adentro del sector de los niños, niñas y adolescentes hay un trabajo grande por hacer porque el 57% de la pobreza que se expresa en el rango etario de 0 a 14 años es una pobreza que no podemos tolerar y que tenemos que aunar esfuerzos para llevar respuestas allí donde realmente la indigencia hace, por supuesto, muchísimo daño. Donde más se necesita. Quiero sumar a Rosalía Constantino, Victoria, para poder compartir juntos datos, números concretos que tenés, Colo, respecto de la situación de los hospitales, la cuestión sanitaria. Claro, vamos a hablar de, en realidad, de esto que estaba hablando Victoria, de... Ayudas sociales. Las que, perdón, ayudas sociales, las ayudas sociales, exactamente. Todo lo que está pensando el gobierno en el contexto que estaba hablando Victoria y los datos, ¿sí? A ver, ¿cuál es la situación en la que estamos y en qué podríamos ayudar en términos económicos y en términos de ayuda social? Teniendo en cuenta que por ahora se dijeron que IFE y ATP no y solamente Repro. Exacto, solo por Repro ahora. 2 ya confirmado. Vamos a repasarlo, ahí armé unas placas, pero también en el IFE hay ahí una posibilidad. Esto es con respecto a la situación social y un poco lo que estaba contando Victoria. 42% de pobres para fines de diciembre de 2020. Quiere decir 19 millones de argentinos pobres, de ellos 6 de cada 10 son niños, ¿sí? El 57,7%. Yo resalto un dato porque si bien el número es escalofriante, 42% es casi la mitad de la Argentina pobre, hubiera sido del 50% si no hubiera habido toda la ayuda social que hubo en 2020. IFE, ATP, tarjeta alimentar, bolsones, ¿sí? Esto también es importante remarcarlo porque la pobreza hubiera subido entre 8 y 9 puntos más. Ahí hay una pregunta, Colo, que se la quiero trasladar a Victoria, porque la ayuda social hizo que no se produzca un estrago y aún así los datos son terroríficos, decía Todesca en las últimas horas. ¿Por qué no más? ¿Se acabó el recurso? No, la realidad es que cuando, como bien decían, estos indicadores de pobreza llegan a medir el segundo semestre del 2020 y allí el impacto del IFE es un impacto que luego se recorta. Entonces también hay que decir que nosotros creemos que hubo ahí un intento enorme de poder traccionar el ingreso informal de los sectores de la construcción, del textil, de actividades económicas que recuerden ustedes en el mes de noviembre y diciembre ya arrancaban para poder obviamente empezar a acompañar. Nuestro ministro de Economía ha sido muy consciente junto con nuestro presidente de que cuando se cortó el IFE una decisión de apostar al repro con mucha potencia. Ese repro que es el pago de la nómina, un porcentaje importante de la nómina de trabajadores formales, es una ayuda para tratar de apuntalar el empleo formal en la Argentina. Para todos los hombres y mujeres de la informalidad, que es muy grande en la República Argentina, hay un dispositivo enorme de baterías que siguen estando presentes. Yo digo acá, no solamente la UH, la tarjeta alimentar, sino la inclusión de la UH que no se detiene. Hemos recuperado, porque hubo caídas de la UH en la gestión de Mauricio Macri y estamos con un mecanismo de ANSES. Son los trabajadores esenciales que no cortan y que siguen dando turno porque necesitamos recomponer a aquellos hombres y mujeres que necesitan todavía de la UH y la tarjeta alimentar, pero fundamentalmente del Progresar, las becas del Progresar que hoy también impactan en ese universo que recibía el IFE. Los jóvenes de 18 a 25 años que necesitamos se inscriban hasta el 30 de abril en el Progresar con estas becas de 3.600 pesos. También las becas de Manuel Belgrano, estas becas que son estratégicas para que aquellos jóvenes que iniciaron la carrera universitaria no la tengan que dejar. Digo, hay una batería también de programas muy importantes que siguen estando presentes. Ahora, todo esto en el marco de las restricciones va a ser mayor. Uno entiende que el repro paga a 330.000 trabajadores una parte importante del salario y que queremos que hay ramas y sectores hoy, esta noche, que están cerrando antes de lo adecuado, todo lo que tiene que ver con la cultura, el cine, el espectáculo, algún sector de la gastronomía asociado a los bares que van a ir en búsqueda del repro. Y también los invitamos a que vayan en búsqueda del repro, que es una medida muy importante para dar alivio al pago del salario, ¿no? Vamos a hacer una pausa para seguir con este tema, pero quiero ya...